Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a este Seminario Internacional de Salud Pública, que es organizado por diferentes universidades de México y de algunos otros países de Latinoamérica, la Universidad Nacional de Colombia, el Instituto Abreu Malagués de la Fundación Osvaldo Cruz del Ministerio de Salud de Brasil, la Universidad del Oeste de Santa Catarina en Brasil, y por parte de nuestro país, México, está la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la Universidad Juárez del Estado de Durango, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad Autónoma de Nayarit, la Universidad Veracruzana, y nosotros que somos de la Universidad de Guadalajara. A nombre del rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, el doctor José Francisco Muñoz Valle, y de todo el grupo del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, pues les damos la más cordial de las bienvenidas. Les compartimos que estaremos tanto en Facebook como aquí en esta plataforma de Zoom, y que este seminario, como cada sesión que tenemos recurrente cada 15 días, será grabada y posteriormente será publicada en la página de Facebook del seminario. Les vamos a poner aquí en el chat cuál será la dirección en la cual pueden acceder a esta grabación. Les pedimos, por favor, que mantengan sus micrófonos en silencio. Todos los asistentes, si pudieran poner en la pantalla de Zoom su nombre para poderlos identificar. También les pondremos una liga para que registren su asistencia a este seminario, ya que al finalizar este ciclo de pláticas se les otorgará una constancia, y el requisito es que tengan al menos el 80% de asistencia a este. Les pedimos también que cuando lleguemos al momento de las preguntas y respuestas aquí en el chat, ya sea que las quieran poner por escrito o sea que las quieran hacer hablado, les pedimos por favor si pueden levantar su manita en las reacciones que tenemos aquí en Zoom o anotarlas en Facebook, y luego estas preguntas serán pasadas aquí a esta plataforma de Zoom. También, si alguien quiere hablarlo o preguntar su duda de manera verbal, pues les pedimos que abran su cámara y decir de dónde se conectan para hacerla. Los comentarios les pedimos que sean breves dado el tiempo que tenemos. Y bueno, no me queda más que agradecerles su presencia aquí. Esperemos que esta plática también sea de su agrado y sea muy interesante, y le voy a ceder la palabra al doctor Mauricio Fidel Mendoza González, quien es profesor investigador de la Universidad Veracruzana y quien coordinará este simposio el día de hoy, que es el internado médico desde el enfoque de la salud basado en derechos humanos, los casos de Costa Rica y de México. Muchas gracias y bienvenidos sean todos ustedes. Muchas gracias, doctora Gaby Carrillo. Le agradezco mucho su atención, la presentación que nos hace. Y bueno, pues primero saludar a todos, agradecerles su presencia y ahora su participación en esta sesión del Seminario Internacional en Salud Pública. Realmente habría que decir mucho de él, y es un espacio académico que ha ido creciendo, se ha ido desarrollando. Ya este es su segundo año. El año pasado se enfatizó más en trabajo relacionado a COVID. Ahora este año también se trabaja, pero al mismo tiempo también se han ido incorporando algunos otros temas que cobran especial relevancia para la perspectiva de la salud pública. Y en ese sentido, pues, hablar de todo lo que es el proceso formativo en medicina y en las ciencias de la salud, pues cobra especial relevancia, dado que ha sido un tema que recurrentemente, especialmente en los últimos tiempos, se ha ido emergiendo como un problema sustancial en varias de sus áreas de desarrollo.
No me voy a detener mucho en esto, voy a hacer además una presentación global, pero de primera intención sí quiero agradecer a nuestros colaboradores e invitados de la Universidad de Costa Rica, de la Universidad de Ciencias Médicas de Costa Rica, quienes han estado colaborando en coordinación con el doctor Domingo Vázquez, un servidor y otros miembros más del trabajo del Observatorio de Educación Médica y Derechos Humanos, que está asentado en el Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana y que, bueno, pues pone justamente en el centro de atención esta problemática y este desarrollo de acciones. Voy a hacer una presentación breve de la doctora Hilda María Sancho Ugalde, que es doctora en Medicina y Cirugía, justamente de esa Universidad de Ciencias Médicas de Costa Rica. El doctor Moisés Coto Hernández, quien es analista de gestión académica de la misma universidad. Entonces ellos son nuestros compañeros de la Universidad de Costa Rica. Y bueno, muchos de ustedes ya lo conocen, es el doctor Domingo Vázquez Martínez, quien es académico, doctor del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, investigador, y que además funge como coordinador de este Observatorio de Educación Médica y Derechos Humanos. Miren, estuvimos platicando acerca de la dinámica de este evento. De primera intención habíamos pensado así de manera muy ortodoxa en un seminario. Sin embargo, después de haber estado discutiendo algunas de las circunstancias del trabajo, de los resultados, de los últimos análisis que se han estado haciendo, pues, y además atendiendo un poquito a lo actual, pues pensamos que quizá podríamos acceder a un espacio un poco más híbrido de acciones. Y en ese sentido, entonces, pues consideramos de primera intención que pudiéramos así como que hacerlo tender un poco hacia lo que sería una mesa redonda en términos de poder estimular y definir un diálogo que se pudiera dar entre los responsables de esta mesa y al mismo tiempo también buscar un espacio para que pueda haber participación de todos nuestros asistentes a esta sesión de Seminario Internacional de Salud Pública. Entonces, yo lo que quisiera es, de primera intención, sin profundizar mucho más, quizá una de las primeras participaciones debería de ser acerca de los resultados esenciales que se tienen en términos de la visión y el análisis de este espacio denominado como internado médico, que toma diferentes denominaciones en el sentido, pero lo que sí debe de quedar conceptualmente es que es aquel momento posterior, aquel año posterior a lo que es la formación médica académica universitaria, y en ese momento posterior la formación o el acompletamiento de la formación académica en unidades hospitalarias. Entonces, en este internado médico, y yo quisiera darle de primera intención la palabra a la doctora Hilda María Sancho Ugalde, con la intención de que podamos tener una primera visión. Después le pidiéramos al doctor Domingo Vázquez Martínez y posteriormente al doctor Moisés Coto. Quizá esta primera participación es primero que nos expresen justamente cuáles son sus observaciones principales, las problemáticas fundamentales a que ustedes se enfrentan y las expectativas, incertidumbres y las necesidades de intervención. Entonces, si esa pudiera ser una primera participación, doctora, le agradecería mucho. Si necesitan, si requieren presentar algunas diapositivas, adelante, también tienen aperturado el espacio y los privilegios para poder compartir, si así lo desean. Muchas gracias, doctor Mauricio. Muy amable con la presentación y muchísimas gracias por la invitación de participar en este seminario, al doctor Domingo y a usted. Nosotros en Costa Rica, el internado médico, como usted lo dice, es el último año de la carrera de medicina y tiene la característica que el internado se hace en los hospitales de nuestro sistema de salud, de nuestro Sistema Nacional de Salud. Además, es
es requisito el internado para que el egresado en medicina pueda llegar a ejercer la carrera en el país. Si no hace ese año de internado, el egresado no puede ejercer en el país de acuerdo con las leyes del país. Entonces es un año de actividades intrahospitalarias bajo la supervisión de profesores. Los estudiantes hacen las prácticas en cinco cursos. Uno que tiene que ver con todo lo que es la práctica de medicina interna, otro la práctica de ginecología y obstetricia, luego la práctica en pediatría, la práctica en medicina general y la práctica en medicina familiar y comunitaria. Son 5 cursos que duran 73 días. Están autorizados por la Caja Costarricense de Seguro Social para que lo hagan dentro de sus instalaciones, y a cada estudiante se le tiene que poner un tutor que lo va a guiar durante ese tiempo. Sin embargo, y aquí es donde establece el doctor Vázquez la relación con nosotros, el internado siempre ha sido 5 cursos, de los cuales las universidades, en el caso nuestro, en cierta forma pierden mucho de su aspecto del trato que se le da al alumno, del seguimiento del alumno, porque aunque tenemos tutores para ellos, los internos en realidad se involucran esencialmente en el trabajo de los hospitales, y ahí es donde hay un roce entre lo que el hospital solicita de los internos y lo que la universidad espera de los internos. Y es ahí donde la investigación nos da a nosotros bastante claridad con respecto a cómo está la situación de los internos con respecto al derecho a la educación de los internos, al derecho al trabajo digno y la seguridad e higiene que debe tenerse en esos espacios, y a la integridad y seguridad del personal del internado. La investigación, al analizar estos 33 indicadores, nos da a nosotros resultados que son muy semejantes a los resultados que obtuvieron en México, en el sentido de que en realidad no se están cumpliendo o llevando a cabo actividades que protejan los derechos a esos 3 aspectos de los internos. Se está, digamos, vulnerando el derecho inclusive a la educación, el derecho a la integridad y seguridad del estudiante y el derecho al trabajo digno del estudiante. ¿Por qué se hace eso? Porque los internos, por parte de los hospitales, les demandan más trabajo hospitalario y dejan en forma secundaria el trabajo curricular y de formación del interno. Eso es lo que nosotros obtuvimos en nuestros resultados. Yo quedaría ahí, no sé si quieren ampliar más en ese aspecto, que es lo que tenemos en todas las tablas en el proyecto de trabajo que hicimos. Y la conclusión es que hay mucho trabajo todavía que hacer para llegar a lograr nosotros que se respeten esos derechos del estudiante al interior de los hospitales y se les vea a ellos más en función de estudiantes que todavía están formándose en la parte final de sus carreras y no como trabajadores improvisados, si se quiere, para sacar el trabajo que demanda el hospital. Quedaría ahí, muchísimas gracias. No sé si el doctor Domingo o Moisés quieren. Muchas gracias, doctora. Le agradezco mucho por esta introducción y además que nos permite a nosotros justamente empezar a visualizar la manera en la que está estructurado y la manera en la que se entiende esta lógica del internado médico. Y
menciona ya algunos de los resultados que se tienen justamente con estos ejercicios. Pues ahora le vamos a dar el micrófono abierto al doctor Domingo Vázquez con la intención de que podamos también tener esta visión justamente de cómo se visualiza esta lógica del internado médico en nuestro país. Gracias, Domingo. Cierro mi micrófono. Gracias, Mauricio. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en este seminario que me parece va a ser muy enriquecedor en términos de que nos permite conocer precisamente cuáles son nuestras semejanzas y diferencias en cuanto a formación médica con un país de Latinoamérica, con Costa Rica, que como ustedes bien saben es uno de los países con indicadores de salud más desarrollados. En estos términos, ver cómo ellos forman a su personal de salud, ver cómo está la situación del internado en Costa Rica y México, me parece que es un punto importante. Antes de entrar a algunos detalles de la investigación, a mí sí me gustaría mucho platicar un poquito sobre el enfoque de la investigación. ¿Sí? Estamos hablando del internado médico, pero no estamos hablando desde cualquier perspectiva. Estamos hablando del internado desde la perspectiva de la salud basada en derechos humanos. ¿Sí? Y ustedes saben que el enfoque de la salud basado en derechos humanos es un enfoque que ya tiene muchos años, alrededor de 30, que inició precisamente uno de los temas que primero fueron abordados a través de este enfoque, fue el SIDA. Y a partir de la relación entre, sobre todo en África, ¿no?, los estudios que se daban en África entre el SIDA y los derechos humanos, se empezaron a encontrar ciertas, digamos, correlaciones entre derechos humanos y SIDA, ¿no? Y de ahí salieron tres postulados que son tres postulados fundamentales del enfoque de la salud basado en derechos humanos, ¿sí? El primer postulado dice que la violación de los derechos humanos es una causa de enfermedad. Creo que desde el punto de vista de la salud pública, este postulado me parece que es básico, es fundamental. El que se haya determinado o establecido la relación entre derechos humanos y SIDA, por ejemplo, no quiere decir que así tenga que ser para todas las demás enfermedades, pero sí, ¿no?, apunta a un aspecto que hasta nos suena, más allá de cualquier otra evidencia empírica, nos suena que hay cierta lógica y cierta relación, ¿no? No podemos hablar, por ejemplo, del derecho a la salud si una población no tiene derecho al agua limpia, por ejemplo. No podemos hablar del derecho a la salud o de una población sana si en una población no hay derecho a la educación. No podemos hablar del derecho a la salud si no hay, por ejemplo, el derecho a una vida libre de violencia, ¿no? Entonces, esta relación que se antoja bastante lógica ya tiene muchas evidencias a lo largo de estos 30 años, ¿sí? El segundo postulado dice que un poco lo contrario, ¿no? Dice que el respeto, la protección, la garantía y la promoción de los derechos humanos es determinante en la prevención de la enfermedad y es determinante en la promoción de la salud. En ninguna población podemos hablar de que hay promoción de la salud si de manera paralela no estamos promoviendo los derechos humanos. Y creo que los ejemplos son otra vez bastante obvios y evidentes.
el derecho a la alimentación, por ejemplo, ¿no? Si no hay derecho a la alimentación, pues no podemos hablar de derecho a la salud. Si no hay derecho a la educación, si no hay derecho al trabajo digno. Y entonces la asociación entre derechos humanos y salud se va de alguna manera fortaleciendo. No solamente la violación de los derechos humanos causa enfermedad, sino que la promoción de los derechos humanos promueve la salud, ¿sí? Y evita la enfermedad. Y el tercer postulado, que me parece que es algo muy importante, tiene que ver con que los programas de salud pueden ser generadores de violencia o de violación a los derechos humanos. Este punto, que nos parece hasta cierto punto contradictorio, nos parece paradójico, ¿no? Cómo un programa de salud puede violentar los derechos humanos, ¿no? Y hay muchos ejemplos. Uno de ellos fue precisamente uno de los primeros programas, el programa para SIDA, ¿no? En donde se empezó a ver que los programas muchas veces, en vez de promover la salud y en vez de evitar el SIDA, lo promovían, ¿no? Y en este tercer punto es en donde yo quisiera hacer un énfasis particular, sobre todo cuando estamos hablando de formación de personal de salud. Cuando estamos hablando de educación médica o cuando vamos a hablar, por ejemplo, de internado médico, ¿sí? Entonces, si consideramos que los programas de formación del personal de salud son programas de salud, porque son parte precisamente, en ningún país podemos nosotros pensar en un programa de salud que no contemple la formación del personal de salud, ¿sí? Pues la formación del personal de salud es un punto nodal de cualquier programa de salud en cualquier país, ¿sí? Y es obvio y evidente que todo el mundo diría, bueno, al formar médicos, lo que vamos a hacer es promover el derecho a la atención a la salud, lo que vamos a hacer es una mayor atención, una mayor cobertura médica, y entonces vamos a tener un mejor sistema de salud, más completo, y una mejor atención, una mejor salud, ¿no? Y hasta ahí creo que todos estaríamos de acuerdo. Pero en el momento en que le empezamos a rascar tantito, aquí en México, ¿no? Eso obvio, ya lo hemos platicado muchas veces, que ya desde hace, se los comento que ya en México la Comisión Nacional de Derechos Humanos, desde hace más de 20 años, acuérdense que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se fundó en 1991. Estamos hablando de hace 30 años, ¿sí? Y en 1997, y a partir de 1997 hasta la fecha, ¿no? La Comisión Nacional de Derechos de manera sistemática nos ha venido recordando que una de las principales causas de violación al derecho a la salud en México es precisamente la que se causa por la atención médica a través de estudiantes no supervisados, ¿sí? Hay muchas evidencias, muchas quejas, ¿no? Ustedes saben que en México la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace recomendaciones a prácticamente todas las instancias del gobierno federal y de los gobiernos estatales. La instancia que más recomendaciones recibe son las instancias de salud, ¿sí? Hay más quejas del sistema de salud en la Comisión Nacional de Derechos Humanos que quejas, por ejemplo, del sistema judicial, ¿sí? Para que tengan ustedes una idea de cómo está más o menos aquí la situación de las quejas que se presentan ante la comisión, ¿no? En el año 2009, la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo una recapitulación de 10 años de quejas del sistema de salud en México e identificó como una de las 3 principales causas de queja, ¿no? La atención médica ofrecida por estudiantes no supervisados.
Y estamos hablando aquí de internos, estamos hablando de pasantes y estamos hablando de residentes, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, esta situación fue lo que nos llevó a fundar el Observatorio de Educación Médica y Derechos Humanos. Y lo que queríamos o lo que queremos nosotros en el Observatorio de Educación Médica y Derechos Humanos es precisamente documentar esto. Porque una cosa es que lleguen quejas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que lleguen quejas a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y otra cosa es tener una idea clara de cuál es la problemática que se vive al respecto. Y bueno, en esos términos, ya también se los he comentado en otras ocasiones, en otras oportunidades que nos han dado aquí en el seminario, sobre las encuestas que se ha hecho en el observatorio y sobre los resultados que hemos obtenido, ¿sí? De manera natural, ¿no? Esto nos llevó un poco a irnos abriendo, ¿no? Porque decíamos, bueno, la situación en Veracruz, acuérdense que nosotros estamos en el estado de Veracruz, en la Universidad Veracruzana, y quisimos ver si lo que pasaba en Veracruz, ¿no?, era lo mismo que pasaba en otras entidades de la República Mexicana. Hemos trabajado con Nayarit, hemos trabajado con Zacatecas, y bueno, los resultados son más o menos similares, ¿no? ¿Qué pasa cuando vemos otros países? Y ahí está la gran, precisamente, participación de la Universidad de Ciencias Médicas de Costa Rica y de la doctora Hilda Sancho. Entonces, ella muy sensible a estos temas, ¿no? Acuérdense que precisamente el Sistema Interamericano de Derechos Humanos pues tiene su sede en Costa Rica, en San José de Costa Rica. Y hay cierta sensibilidad en cuanto a todo lo que tiene que ver precisamente con el tema. Y bueno, nos dimos a la tarea entonces de hacer una encuesta en internos en Costa Rica y en México, en Veracruz, concretamente vamos a hacer la comparación con el estado de Veracruz y vamos a ver cuáles son los resultados entre los dos países, ¿no? Como lo adelantaba la doctora Hilda Sancho, en términos de educación médica, el internado está situado básicamente en el 5º año de la carrera. Acuérdense que en México tenemos un año de servicio social después del internado. Podríamos decir que el internado es el penúltimo año y en Costa Rica es el último año, ¿sí? A mí sí me gustaría también resaltar algunas diferencias en cuanto al internado en Costa Rica y el internado en México. El internado en Costa Rica, bueno, allá tienen la Caja Costarricense del Seguro Social. Acuérdense que la Caja Costarricense del Seguro Social, de la que seguramente la doctora nos va a hablar o el doctor Moisés nos van a hablar un poco más después, ¿no? Pero pues es la instancia que ofrece el 99.99 de los servicios de salud a la población de Costa Rica. Ahí tienen un sistema prácticamente único, que es la Caja Costarricense del Seguro Social, y en contra nosotros aquí tenemos Seguro Social, tenemos ISSSTE, tenemos servicios de salud estatales, tenemos de servicios de salud federales, tenemos servicios de salud de la Armada, tenemos, no sé, aquí estamos muy segmentados y fragmentados, ¿no? Y aquí tenemos entonces internado prácticamente en muchas instancias, hasta en instituciones privadas, ¿sí? Entonces el internado, cuando los estudiantes de Costa Rica quieren hacer su ingreso al internado, o cuando las facultades de medicina de Costa Rica, bueno, no lo voy a platicar, doctora, para que usted lo platique un poquito más ampliamente y con mayor autoridad, pero sí les quiero comentar que ahí tienen un proceso, ¿no? Y además también me gustaría que platicara un poquito más sobre las becas, ¿no?, que tienen los internos o que no tienen, ¿no? Porque en México, acuérdense que los internos todos tienen una beca. En México prácticamente el único requisito para hacer el internado es haber terminado o estar al corriente del plan de estudios previo, ¿no?
Entonces, haber terminado las materias básicas, los ciclos clínicos, el ingreso al internado que se hace a través de una selección por promedio, ¿no? Y a los internos se les da una pequeña beca, un pequeño reconocimiento. Cuando llegan a los servicios de salud, los internos son considerados, ¿no?, oficialmente como personal médico en formación, como becarios, personal médico en formación. El personal médico en formación son internos, pasantes y residentes. Y como personal médico en formación, en México, los internos son parte de la fuerza de trabajo. Esto es bien importante, ¿sí? Los médicos internos en México son parte de la fuerza de trabajo de las instituciones de salud, ¿sí? Y eso les da ciertas características, ¿sí? Eso les da ciertas características. Bueno, no quisiera yo alargarme más, doctora, o el doctor Moisés, no sé si quieren platicar un poquito más de estos aspectos del internado antes de que entremos ya un poco más detalladamente a los resultados y a las diferencias que encontramos desde la perspectiva de los derechos humanos. Gracias. Sí, gracias al doctor Domingo Vázquez. Sí, precisamente es estas comparaciones, este trabajo colegiado que se ha hecho al interior del país, que bueno, que se sigue trabajando, pero además también estas comparaciones con países hermanos de Latinoamérica, donde además los indicadores de salud nos muestran diferencias sustanciales. Pero cuando empezamos a analizar precisamente el proceso de formación médica, nos damos cuenta, uno, de esos puntos en común, que a veces ni siquiera son los más halagüeños, pero por otro lado también empezar a aperturar estas alternativas de cambio. Entonces, le cedo la palabra al doctor Moisés Coto, porque también es muy importante también la visión que tengan justamente sobre esas particularidades de todo lo que es el proceso de acceso, selección y desarrollo del internado médico. Adelante, doctor, muchas gracias. Buenos días para todos y para todas. Doctora Sancho, no sé si usted gusta hablar un poco más de las particularidades antes de entrar yo con lo de la parte de metodología, o de una vez entramos un poco con metodología. Entonces, no sé, doctor. Tal vez, como dijo el doctor Domingo, ampliar un poco la visión de cómo está organizado nuestro país, que es bastante diferente a México. No sé si el doctor Mauricio está de acuerdo. Adelante, doctora. La verdad es que la mesa es de ustedes y yo, como se sientan más cómodos y lo podamos flexibilizar. Muy bien, como dice el doctor Vázquez, nuestro país tiene un sistema único de salud. Está organizado desde el ingreso que se hace a través de los equipos básicos de salud que están distribuidos por todo el territorio nacional. Son alrededor de unos 1,800 equipos básicos de salud, que es la puerta de entrada al sistema nuestro. De esos equipos básicos siguen las clínicas integrales, que también están en el resto del país. Nosotros tenemos 7 provincias y somos un país pequeñito, somos de 52,000 kilómetros cuadrados. Ya de los equipos de las clínicas integrales, el ascenso del paciente, llamémoslo así, pasa a los hospitales regionales. Tenemos 37 hospitales regionales, y para llegar por último a los hospitales nacionales, que son 8 hospitales nacionales localizados a nivel de la capital. Algunos son especializados en enfermedades psiquiátricas o enfermedades propias de la mujer o enfermedades propias de los niños, y los otros son hospitales nacionales generales. Entonces aquí tenemos los hospitales México, San Juan de Dios, Calderón Guardia, el Hospital de Niños, el Hospital de las Mujeres, el Hospital Psiquiátrico, el Pediátrico y el Hospital San Juan de Dios. Es en estos hospitales donde los internos realizan sus prácticas supervisadas, con excepción de las prácticas que se hacen a nivel de del bloque de medicina familiar y comunitaria, que eso lo hacen en
los EVAIS o en las clínicas periféricas que están distribuidas en todo el país, pero que no van a todo el país, sino que por lo general se quedan en las cabeceras de provincia. Ese es nuestro sistema de salud. Para el ingreso a ese sistema de salud por parte de los internos, se hace un examen en el cual ellos deben demostrar que conocen patologías en un nivel adecuado de conocimiento. Se hace un examen de admisión que lo administra una entidad internacional, es el examen iPhone, y los estudiantes que tienen un promedio superior al que se pone como nota de corte, son los que tienen derecho a hacer el internado en los hospitales nacionales. No todos los estudiantes lo aprueban, ¿no? Sino que ahí es una primera escogencia que se hace del grupo estudiantil. Aquellos que aprueban ese examen son distribuidos luego por parte de las universidades a los diferentes espacios clínicos que ha otorgado y que ha validado la Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces podrían ir a las prácticas clínicas en el Hospital San Juan de Dios, o podrían ir a las prácticas clínicas en el Hospital Calderón Guardia o en el México. Por ejemplo, si van a hacer prácticas clínicas de medicina interna, de ginecología y obstetricia o de cirugía general. Si van a hacer prácticas en pediatría, ese sí, van exclusivamente al hospital pediátrico. Y las prácticas de medicina familiar y comunitaria las hacen a nivel de los equipos básicos de salud o de las clínicas integrales de salud. En estos grupos que se mandan los estudiantes a los hospitales, van en su calidad de estudiante. De hecho, nuestros estudiantes no reciben ningún ni beca por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social, que es la dueña de todos los campos clínicos. Antiguamente se daba un apoyo económico a los estudiantes, pero ya desde el 2015 se eliminó el apoyo económico por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social para este grupo de estudiantes. Por eso ellos no tienen, digamos, una relación de tipo económico vía beca con la Caja Costarricense. Y en ese sentido, el estudiante, en teoría, va como estudiante. Sus obligaciones son cumplir con el programa académico que rige la universidad. Pero es parte de lo que anteriormente les decía. Aunque esas son las obligaciones que tienen, lo cierto del caso es que a nivel de los hospitales, sus propios profesores y la estructura del hospital, en muchos casos los utilizan, como decimos nosotros, como trabajadores de bajo costo, ¿verdad? Porque participan fuertemente en una serie de aspectos, tanto administrativos como de atención de pacientes, que en realidad debiera de estar bajo la responsabilidad de otros médicos, que son los médicos de planta de la Caja Costarricense de Seguro Social, pero que aquí quien lo hace son nuestros estudiantes de las 8 escuelas de medicina que mandan estudiantes a los hospitales. Entonces ahí es donde se da ese problema de que el estudiante es estudiante o es trabajador de la Caja. Aquí ha habido varios pronunciamientos, tanto por el Ministerio de Trabajo como por la misma Caja, en donde se dice que el estudiante es eso, estudiante, pero eso es en el documento, no es la realidad. La realidad es que el estudiante aporta mucho al trabajo hospitalario, ¿no? Y es ahí donde se tiene todo este choque fuerte entre la educación que debiera estar recibiendo el estudiante con la supervisión de sus propios profesores y el trabajo de hospital que le demandan al estudiante.
¿no? Porque le distrae su atención a las actividades. No todo el trabajo de hospital que le piden al estudiante es un trabajo, digamos, académico y de atención de paciente, porque en muchos casos es llevar expedientes, traer expedientes, llevar equipo para hacer electros, traer el equipo de hospital, propio hospital, etcétera. O sea, no es precisamente una actividad en donde el muchacho esté entrenándose en un aprendizaje de destrezas propias de la carrera de medicina. Quizás eso le da un poco más de ampliación. Se han tenido, como le comentaba yo al doctor Francisco, se han tenido quejas también de pacientes que no desean que los estudiantes los atiendan, ¿no? De hecho, a todos los pacientes cuando ingresan a la Caja Costarricense de Seguro Social como pacientes, ellos deben de dar el aval para que un estudiante tenga acceso a él como paciente, ¿no? Si el paciente no quiere que el estudiante lo atienda, tiene todo el derecho de decir que no lo atiende. Como también tiene el derecho de decir que sí lo atienda, ¿verdad? Entonces ahí hay un consentimiento informado que el paciente debe de firmar de si él desea que el estudiante lo atienda o que el estudiante no lo atienda. La mayoría de las veces los pacientes están de acuerdo en que los estudiantes les tomen la historia clínica, les hagan el examen, etcétera, todas esas destrezas que tienen que aprender. Pero sí tenemos pacientes que también dicen que no. Eso es más o menos la panorámica que nosotros tenemos de nuestro sistema de atención, que como ven es centralizado en la Caja Costarricense de Seguro Social y no tiene diversidad. Nosotros tenemos también hospitales privados, pero los internos no van a los hospitales privados. Van única y exclusivamente a los hospitales públicos que tiene organizado el Sistema Nacional de Salud con la Caja Costarricense de Seguro Social. Algunos ya estudiantes de posgrado sí podrían hacer algunas residencias o algunas pasantías a nivel de los hospitales privados, pero los estudiantes de grado no hacen pasantías en hospitales privados de los que tenemos nosotros, que tenemos dos hospitales privados que uno podría decir que sí están muy organizados. Ahí quedaría yo. Sí, muchas gracias, doctora. La verdad es que hay en este momento muchos elementos que sería muy importante que los fuéramos rescatando para el tintero en caso de que haya preguntas o cuestionamientos, porque ahorita que menciona usted la manera en la que Costa Rica integra y organiza, de repente empezamos a ver estos contrastes, ¿no? Por ejemplo, dice usted, y muy bien, ¿no? O sea, si es un proceso formativo educativo, bueno, los estudiantes no ingresan a hospitales privados. Aquí ya en México ya ingresan a hospitales privados y se pierde totalmente algo que de todos modos estaba perdido. Y de repente vemos que en este ejercicio formativo de la salud, en un derecho o en una serie de derechos que deberían de ser respetados, de repente vemos que en nuestros estudiantes de medicina, en ese nivel formativo, y creo que todos los que todos los que somos médicos hemos pasado por ahí, pero todos los que también son trabajadores de la salud han estado en contacto con estos, y de repente se ve que son como que una población vulnerable, una población vulnerada, pero al mismo tiempo también una población que vulnera al propio derecho, y entonces se vuelve un grupo bastante complejo que obligadamente necesita ser atendido. Doctor Moisés, le cedo el micrófono para que nos comente sus puntos de vista y sus apreciaciones. Bueno, de nuevo, buenos días a todas y a todos. Mis apreciaciones son desde la parte del trabajo de campo, desde la parte de estadística, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Nosotros hicimos, como decía el doctor Vázquez, aplicamos a toda la población de estudiantes consideradas
internos, ¿verdad? A los internos de medicina, tanto de la Universidad de Ciencias Médicas como la Universidad Pública Americana, la Universidad Veracruzana, a una muestra de 127 estudiantes en Costa Rica y una muestra de 479 en México, que fueron los que respondieron a dicho cuestionario. Les aplicamos un cuestionario con un instrumento tipo Likert de 33 ítems, 15 del derecho a la educación, 11 del derecho al trabajo digno, seguridad e higiene y 7 del derecho a la seguridad personal. ¿Sobre qué? Sobre sucesos favorables o desfavorables al derecho evaluado. A cada uno de esos mencionamos. Entonces, tomamos como un suceso favorable aquel cuya presencia manifiesta acatamiento del derecho, idealmente siempre debería presentarse, ¿verdad? Y en ese caso también tendríamos un suceso desfavorable que más bien exterioriza la violación al derecho y que este más bien nunca debería manifestarse. La escala que evaluamos fue de 5 puntos, de 5 posibles respuestas, que es el siempre, el casi siempre, a veces, casi nunca y nunca. Estas se califican desde 0 a 4, ¿sí? Siempre el 4 es en sucesos favorables y en 0 los sucesos más desfavorables, ¿verdad? Los ítems, cabe destacar que fueron validados por 3 expertos, 10 mexicanos y 3 costarricenses. Creamos un análisis factorial para saber que estamos midiendo correctamente cada uno de los derechos y lo hicimos tanto de manera individual en el caso de México y Costa Rica y lo hicimos de manera conjunta y no había ninguna diferencia significativa entre ellas, por lo cual nos daba derecho a poder trabajar la base de datos conjunta. Además de ello, trabajamos el análisis de confiabilidad de los datos obtenidos, ¿verdad? De donde también subimos que las escalas son bastante confiables. Teníamos valores superiores a 0.85 conjuntamente, tanto igualmente en México como Costa Rica, lo que nos daba de nuevo la facilidad de poder trabajar las dos bases de datos juntas y trabajar todo en conjunto para poder hacer las comparaciones que posteriormente les vamos a hablar. A partir de eso, empezamos a trabajar con comparaciones entre los países mediante coeficientes de variación, ¿verdad? Para poder eliminar el efecto del tamaño de la muestra de cada uno de los países. No sé, doctor Vázquez y doctora Sancho, si ustedes gustan meterse un poquito más con los resultados también y empezar a hablar un poco más de resultados. Muy bien, muchas gracias, doctor Coto. Le agradecemos mucho su participación y sí, efectivamente, creo que en este momento hay algunos aspectos ahí en particular que se tienen y que cobran especial relevancia porque son justamente estos puntos álgidos de los resultados que nos han permitido ver dónde hay, como elegantemente dicen a veces en la administración, estas áreas de oportunidad, pero que aquí urgentemente deben de ser atendidas. Y en este sentido, pues le doy la palabra al doctor Domingo Vázquez, a ver si nos da justamente ese panorama de cuáles serían esos puntos, porque se tienen los resultados y ahora habrá que montarlos justamente en la manera en la que está construida la formación médica a nivel de pregrado, o sea, de internado, pero después, como decía el doctor Vázquez, luego en México se vuelve más complejo porque terminando el internado se van al servicio social, donde también siguen siendo estudiantes, donde después se titulan y donde después hacen todo un trayecto y ya cuando llegan a la residencia, pues todavía se vuelve todavía una circunstancia más compleja. Doctor Domingo, te doy la palabra. Gracias, Mauricio. Si están de acuerdo, doctora Hilda presentaría los primeros resultados que tienen que ver con la población, las horas de trabajo, y si quieren después vemos los resultados del derecho a la educación y los del derecho al trabajo digno y a la seguridad. Muy bien. Perfecto. Lo primero que cabe resaltar es que
las poblaciones de internos de Costa Rica y México tienen una gran similitud en edad, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de jóvenes de 24, 25 años. El promedio en las dos poblaciones fue de 24.7 años y la desviación estándar un poco más amplia en Costa Rica de 2.7 años y en México de 1.8 años. Estamos hablando de personas de 25 años. El 98% de ellos son solteros, tanto en Costa Rica como en México. La gran mayoría son solteros y la gran mayoría también, más del 95%, no tienen hijos. Entonces, jóvenes solteros, sin hijos, prácticamente dedicados al internado de lleno. Una diferencia que sí resalta es la proporción de hombres y mujeres. En Costa Rica, 2/3 partes de la población estudiada fueron mujeres y 1/3 parte de hombres. Y en México es la mitad de hombres y la mitad de mujeres. Parece ser que la población no solamente de internos, sino de estudiantes de medicina en general, está más feminizada en Costa Rica que en México. En cuanto a las horas de trabajo, es importante comentar que sí hay una diferencia entre el número de horas a la semana que están los internos costarricenses. El 80% de ellos permanecieron 80 o menos horas a la semana en la unidad médica. O sea, en Costa Rica, el 80% de los internos, de las internas y de los internos, ¿no?, estuvieron 80 o menos horas a la semana en la unidad médica. Y en México, el 80% de internos y de internas estuvieron más de 80 horas a la semana. Aquí hay una diferencia, 80% menos de 80 horas a la semana en Costa Rica y 80% de los internos mexicanos más de 80 horas a la semana. Esto, si lo vinculamos un poco nosotros con lo que nos comentaba la doctora Hilda acerca de la beca, ¿no?, y del apoyo económico, a lo mejor tiene que ver con esta percepción desde que cuando reciben una beca, ¿no?, que es significativa, pero que al final de cuentas cambia la percepción de sus obligaciones en la unidad médica, ¿no? Ya parecería ser que el tener una beca da derecho a las unidades médicas de que los internos estén más de 80 horas a la semana. Y el hecho de que no la tengan en Costa Rica, tal vez eso explica por qué están 80 horas a la semana o menos. Bueno, en cuanto a los puntajes en general, bueno, yo aquí lo dejaría, y no sé, doctora Hilda, si usted quiera hablar sobre los resultados del derecho a la educación. Adelante. Gracias, Domingo. Adelante, doctora, pues ya para que nos sigamos con esto y podamos ver justamente los otros componentes, y además con esto vamos abriendo también el espacio para el cuestionamiento y las participaciones. Gracias, doctora, si gusta tomar micrófono. Muchas gracias. Bueno, en cuanto al derecho a la educación, nosotros obtuvimos resultados. El derecho a la educación se vio con 15 criterios. Se vieron en el derecho a la educación. En Costa Rica hay 2 que salen muy altos en comparación con México, que prácticamente no tuvo ninguno muy alto. En Costa Rica hay 8 con altos, México tiene 10, el medio fue 2 y 2 en los 2 países. En el criterio bajo están 3 y muy bajo no hay ninguno en ninguno de los 2 países.
Sin embargo, uno en estos resultados, todos son bastante parecidos, ¿no? Resaltan eso lo tenemos en la tabla 5, porcentaje de manifestación de resultados al derecho a la educación. Todos oscilan entre un 65, un 74%. Hay unos pocos más bajos, en un 17, un 38%, ya sea en Costa Rica o en México, por ejemplo, en cuanto al horario, que es donde nosotros estamos viendo algunos problemas grandes, ¿verdad? Luego, la oportunidad de hacer procedimientos quirúrgicos, que uno ve que en Costa Rica es muy bajo, pero es que eso prácticamente está prohibido para que los estudiantes lo hagan dentro de esas condiciones que señala la Caja Costarricense de Seguro Social, de hasta dónde un estudiante puede interaccionar con el paciente. Los procedimientos médico-quirúrgicos aquí están prácticamente prohibidos con las normativas que tiene la Caja que regula la actividad de los estudiantes. El cambio de experiencias también es muy bajo. Sin embargo, uno ve que tanto en México como en Costa Rica, cuando se pregunta si los profesores estuvieron muy pendientes del desarrollo académico en la institución médica, los porcentajes son muy bajos. Es prácticamente de menos de una tercera parte, ¿no? Entonces, ahí es donde uno está viendo que hay eventos desfavorables que afectan definitivamente el derecho a la educación de los internos, tanto en México como en Costa Rica. Eso es con respecto a la parte de educación, doctor Vázquez, que es nuestra tabla número 5 en eso. Las otras tablas se refieren a los otros aspectos que no sé si usted los quiere tocar. Gracias, doctora. Sí, con mucho gusto. Si me permiten, voy a compartir una tabla nada más con ustedes para no llenarlos de números, ¿no? Pero sí me gustaría que compartir con ustedes este cuadro que tiene que ver con, ustedes me dicen si ya lo están viendo, ¿no? Que es la tabla 6, dice porcentaje de manifestación Ya se de los indicadores desfavorables al derecho a la educación en internos de medicina de Costa Rica y de México. Acuérdense, como decía el doctor Moisés Coto, el instrumento que trabajamos tiene dos tipos de indicadores. Los indicadores que son favorables y que todo el mundo quisiera que fueran positivos al 100%, ¿no? Como por ejemplo, mis profesores me supervisaron a lo largo de mis actividades clínicas. Ese es un indicador favorable. Pero aquí tienen ustedes, por ejemplo, el indicador 2, que son indicadores desfavorables, que dice recibí tratos discriminatorios por mi género, apariencia o cualquier otra característica personal. Fíjense cómo en Costa Rica el indicador tiene una manifestación del 20%. Acuérdense que son indicadores desfavorables y lo ideal es que la manifestación sea del 0%, o sea, que nadie sea discriminado. En Costa Rica hay una manifestación del 20% y en México del 24%. Y aquí hay otros dos, que son el 11 y el 13, que son dos de los indicadores que más nos preocupan y son dos de los indicadores que llevaron a la fundación precisamente del OBM y que como yo les comentaba, la Comisión Nacional nos recuerda de manera sistemática que los estudiantes no supervisados son causa de violación a los derechos, al derecho a la salud y a otros derechos de los pacientes. Entonces, fíjense aquí cómo dice, cometí errores diagnósticos o terapéuticos por falta de supervisión académica durante las actividades asistenciales que realicé en la institución médica. El indicador tiene una manifestación del 17% en Costa Rica y del 26% en México.
Son 9 puntos porcentuales por arriba de Costa Rica. Y cuando hablamos en el indicador 13 de cometí errores diagnósticos o terapéuticos por falta de competencias clínicas, en Costa Rica tenemos un 23% de manifestación del indicador y en México un 27%. O sea, en estos 3 indicadores desfavorables al derecho, México tiene una manifestación por encima de la que encontramos en Costa Rica. Y esto también yo lo iría vinculando o lo vincularía de alguna manera con la forma de ingreso de los internos a las unidades médicas. En Costa Rica, la doctora Hilda Sancho nos habló de un examen que hace la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿no? Y que quienes lo aprueban les dan plaza y quienes no lo aprueban no les dan plaza. Y esto tiene que ver con el indicador 13. Parece que la comisión de errores por falta de competencias clínicas es mayor que en México y menor en Costa Rica. Pudiera ser, es una hipótesis de trabajo definitivamente, que el examen de ingreso tenga alguna relación con esto. Porque uno de los objetivos, nos decía la doctora Hilda, que del examen es precisamente garantizar competencias que van a poner en juego durante su internado, ¿no? Que los estudiantes de medicina van a poner en juego durante su internado. Y el otro que tiene que ver con la comisión de errores por falta de supervisión académica. Y ahí también tenemos que ver cuáles son las diferencias que hay en Costa Rica y en México. Por ejemplo, en cuanto a la contratación de profesores para los internos en las unidades médicas, ¿sí? De manera cierta, en Costa Rica, ninguna universidad puede mandar internos a una unidad médica en donde no tiene contratados profesores y en donde no, obviamente esa contratación tiene que ver con un pago, ¿no? Con un pago a esos profesores en esa institución. Y en México sabemos que hay convenios que no obligan necesariamente a contratar profesores universitarios que atiendan a los internos. Entonces ahí estamos viendo algunas diferencias que pudieran tener alguna relación también con estas diferencias de política que hay entre los internos en Costa Rica y en México. Entonces dejaría de compartir pantalla. No sé, doctora Hilda, si quiera continuar o si quiere sigo compartiendo pantalla y me sigo al siguiente cuadro. Pasar al siguiente cuadro, doctor, porque ya usted lo tiene. Aquí está, sí es el cuadro 7, adelante. Bueno, en este cuadro nosotros lo que vemos es también los indicadores favorables al derecho al trabajo digno, ¿no? Aquí hay algunos aspectos que también llaman fuertemente la atención. Estamos muy parecidos entre México y Costa Rica en el sentido de que la parte desfavorable pues se manifiesta, ¿no? Por ejemplo, las tareas asistenciales que recibí en la institución médica estuvieron acordes con la formación técnico-profesional correspondiente a mi nivel educativo. Aquí vean que en Costa Rica aparece un 78% y en México un 69%. Luego, la institución, aquí en este otro que está abajo, pudo trabajar para atender necesidades para descansar, pudo parar de trabajar para atender necesidades para descansar o tomar alimentos durante las jornadas académicas. Vean que nos está señalando también esa carga académica de trabajo que tienen los internos tanto en México como en Costa Rica, más en México, que está, ya los dijo el doctor Domingo. En México los estudiantes trabajan más de 80 horas semanales. En Costa Rica es menos de 80 horas semanales, pero definitivamente eso está afectando el poder atender necesidades de ellos para descansar o tomar alimentos durante las jornadas académicas.
se les tiene demasiado trabajo como para darles tiempo, inclusive para almorzar o para comer, ¿verdad? La supervisión que recibió durante las actividades por parte del personal de la institución médica también no es la ideal definitivamente. En Costa Rica es un 71, lo que lo está señalando. En México es un 70. Y la supervisión, vean, la retroalimentación adecuada a las tareas que realicé, también en los dos países tenemos criterios bajos, 69 y 75, que es en mucho aquí donde uno dice, bueno, por eso es que se están dando también errores diagnósticos y errores de competencias entre los estudiantes, porque no hay retroalimentación de los profesores para las tareas que debe de realizar. Entonces, el porcentaje de manifestaciones de eventos favorables también, perdón, de eventos desfavorables, hay una coincidencia en México y Costa Rica en el sentido de que no debieran de existir, pero están existiendo, ¿verdad? Hay que hacer acciones para mejorar esta parte de resultados. Sí, muchas gracias, doctora. La verdad es que en este momento ya nos encontramos además ante circunstancias muy complejas porque ya empezamos a ver, primero, que el error autopercibido, porque además este tiene gran significación, o sea, es una aceptación al error cometido, ya sea por falta de supervisión o ya sea por falta de la competencia clínica. Condiciones que además deberían de estar en el cumplimiento de una normatividad que existe. O sea, la normatividad existe y el problema es la distancia que hay entre la normatividad y la realidad. Y es entonces cuando se vuelven circunstancias sumamente complejas. Discursos incongruentes, discursos que se convierten como en letra muerta, porque de alguna manera u otra la protección a ciertos o el fomento a ciertos derechos pues no se están cumpliendo. Y máxime en un espacio tan sensible como es el proceso de formación médica, porque después nosotros mismos, cuando nos instituimos ya como médicos especialistas o médicos en el ejercicio de la profesión, siempre abogamos por el hecho de que todo se deba de hacer basado en evidencias, deontológicamente sustentado, puesto en esta lógica, pero nosotros mismos estamos siendo permisivos para poder mantener esto. Entonces, yo le quisiera comentar al doctor Moisés Coto, perdón, disculpe, si ya que él ha tenido la oportunidad también de analizar todos estos datos, si considera que hay algunos aspectos que habría que discutir con respecto a los resultados, porque además en algunos casos son muy contradictorios y en otros parecen ser muy homogéneos, pero aún esta homogeneidad nos podría poner a pensar cuál es la percepción idiosincrática que se tiene con respecto al proceso formativo, porque de repente decir a alguien que no tuvo la posibilidad de descansar o que sí tuvo la posibilidad de dejar, pues no es lo mismo el que trabaja. El otro día estábamos presentando resultados de un trabajo y veíamos que en algunas circunstancias nuestros médicos internos a veces tienen 40 horas cumplidos en 2 o 3 días de la semana, ¿no? Entonces, casi algo imposible que pudiera suceder en esta circunstancia. Entonces, hacíamos un ejemplo de alguien que entre viernes, sábado y domingo tuvo casi 40 horas de trabajo, ¿no? Y entonces, pues ahí llega el momento en el que, pues ya quizá tuvo que descansar esa persona, pero por humanidad, más que por cualquier otra circunstancia. Entonces, no sé, doctor Moisés, yo quisiera su punto de vista con respecto a los resultados y que observamos. Gracias, doctor. Bueno, acabamos de nuevo. Con respecto a eso que usted hablaba, al último punto de en cuánto podría desfavorecer las horas de labores, ¿verdad? Eso sería una ampliación y sería algo que tenemos que proponer nosotros de nuevo, que es una ampliación a este estudio. ¿En qué sentido? En que podríamos correlacionar la variable esa de la cual estamos mencionando, que es un indicador en cuanto a la duración de las jornadas, que está en la tabla 8, la duración de las jornadas en institución médica interfirió con
interfirió con todas las labores y demás, y además de lo que vimos al inicio, ¿verdad? Todo eso lo podríamos ligar con el resto de indicadores planteados. ¿En qué sentido? Como vemos, hay una diferencia cuando planteamos la primera tabla, la tabla de características sociodemográficas y la cantidad de horas laboradas, y este último indicador, hay mucha diferencia en cuanto a los resultados de México con los de Costa Rica. Al parecer no, se nota que hay una diferencia significativa en cuanto en los estudiantes mexicanos hay una mayor cantidad de horas invertidas en el internado en comparación con los costarricenses. Este punto es una partida de análisis, ¿sí? Es una partida de análisis eh, a algo posterior en cuanto podamos comparar todo lo que hemos visto con esas horas de trabajo. ¿Por qué? Porque obviamente va a influir mucho la cantidad de horas que estemos trabajando, que se han trabajado o no. En cuanto a las percepciones, normalmente cuando se trabaja con percepciones, ¿sí? Cuando se está trabajando con percepciones, hay una parte de respuestas que van muy influidas a ciertos factores, y este factor podría estar metiendo un poco de ruido, que llamamos nosotros, o sea, un poco de ruido para el resto de respuestas. Entonces, habría que hacer un cruce, habría que hacer una relación entre las variables ya para, para poder seguir trabajando estos indicadores. En los que somos más homogéneos, pues si ustedes se ponen a ver y si ponemos a analizar en donde salimos más homogéneos, tanto en los dos países, ¿verdad? Esos son indicadores en los cuales no tiene que ver esta variable. O sea, podemos quitar esta variable y por eso es que nos estamos pareciendo un poco más. Desde ahí va mi punto de análisis, ¿verdad? Porque esta variable de cantidad de horas de trabajo o cantidad de horas invertidas en el internado, sí tiene que ver con eso donde somos más diferentes, donde somos diferentes. Eso sí tiene que ver ahí. Gracias, doctor. Pues yo creo que quizá ahorita pudiéramos estar en posibilidades de empezar a dar la apertura a nuestros compañeros asistentes. Sí, sería ideal poder tener los nombres de los asistentes. Ahorita tenemos la mano levantada, pero nada más menciona que es Huawei Mate 20, entonces, si nos pudiera decir, adelante, le abrimos el micrófono, o que abra su micrófono y su cámara, y si pudiera comentarnos su nombre y cuál es su adscripción, por favor. Adelante, a quien tiene la mano levantada. Bueno, no sé si no nos escuche, y bueno, quisiera dar esta oportunidad, saber si hay alguien que tenga algún comentario. Me parece que hay la opción justamente en este momento de poder expresar si hubiera alguna pregunta. Hay muchos otros elementos que aquí se tienen que dar. Creo que vale la pena que de alguna manera u otra también vayamos pensando en cuáles serían las actividades de intervención, porque esta es otra pregunta que tenemos nosotros y que justamente ahorita está obedeciendo al desarrollo de un diplomado en la Universidad Veracruzana, que está dirigido a todos abiertos, pero de alguna manera u otra ha enfatizado sobre todo aquellos profesionales que están vinculados al proceso formativo en lo que es la medicina. Y uno de los cuestionamientos es justamente eso, la intervención, o sea, sí intervenir, qué intervenir y cómo intervenir cuando ha habido por ahí todo un esfuerzo de construcción de elementos para el desarrollo adecuado y armónico de todo esto que tendría que ser la educación médica, la educación en el proceso de internado, pero de repente cuando se da el ejercicio, pues ya se pierde totalmente esto. No sé si no hubiera preguntas, doctor Domingo, te cedo la palabra. Me parece que tu punto de vista ahorita también sería muy importante sobre qué intervenir, porque al final de cuentas la problemática está ahí puesta.
Entonces, valdría la pena qué intervenir y cómo tenemos que dar estos primeros pasos para empezar a adecuar justamente el proceso de formación. Gracias, Mauricio. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que resaltar es precisamente la utilidad de los estudios en educación médica comparada. Y creo que esto nos ha hecho mucha falta. Creo que a nivel internacional la educación médica comparada realmente yo diría que es inexistente. Y sí es importante contrastar, ¿no? Para ver cuáles son, digamos que las mejores prácticas educativas en los diferentes países, de esta manera poder ir enriqueciendo la educación médica en el propio país y tal vez un poco más allá de la educación médica, de la formación del personal de salud en general, ¿no? Entonces yo sí me gustaría a mí resaltar este ejercicio y resaltar un poco también lo que comenta el doctor Moisés en términos de que tenemos que distinguir muy bien cuáles son las variables que podrían estar interfiriendo o que podrían estar modificando el resto de las variables, cuáles son las, digamos, las dependientes y las independientes, ¿no? Porque sí hay algunos puntos que me parece que habría que resaltar y que habría que ir trabajando con mayor detalle. Y yo resaltaría 3 puntos, básicamente, en cuanto a ver cuáles son esas mejores prácticas, en cuanto a cuáles serían esos puntos de intervención en donde pudiéramos de alguna manera mejorar la práctica de la educación médica durante el internado. Y en relación con lo que trabajamos con Costa Rica, yo resaltaría primero los mecanismos de ingreso de los internos a las unidades médicas, ¿no? Tendríamos que valorar la selección de internos, porque si sabemos que los internos van a ser considerados de alguna u otra manera parte de la fuerza de trabajo, si van a ser médicos en formación, y van a estar en contacto directo con los pacientes. Pues no sé, muñeca. Habría que hablar con la administradora o con Ramos. Les comentaba entonces, si vamos tenemos la certeza de que los internos van a estar en contacto con los pacientes y que idealmente lo tienen que estar con supervisión, pero que no necesariamente todo el tiempo van a estar con supervisión, ¿no? Entonces, el hacer una selección, un examen de ingreso para cerciorarnos de que tienen las competencias mínimas indispensables, me parece que es una buena práctica. Habría que analizarla con más detalle, pero habría que valorar, ¿no? Hasta dónde conviene que en México hiciéramos ese tipo de selección. Segundo, yo definitivamente, y aquí creo que mi comentario no va, bueno, no sé cómo vaya a caer en general, no hay muchos estudiantes, no hay muchos estudiantes, pero yo definitivamente seguiría considerando a los internos como 100% estudiantes y que pueden tener una beca por CONACYT o que pueden tener una beca por su institución educativa, pero no una beca de la institución de salud. El hecho de que la institución de salud beque a los internos le da a las instituciones de salud derechos sobre los internos. Derechos que violentan su derecho a la educación, desafortunadamente, porque si no fuera así, me parece que no habría ningún problema. Pero el hecho, ¿no?, significativo de que yo le pague a un interno y le diga, no, espérate, yo te estoy becando y tú vas a hacer aquí lo que yo diga, ¿no? Y este es tu horario, y este es tu trabajo, y esto es lo que dicen, y esto es lo que tienes que hacer, y esto es lo que no tienes que hacer. Entonces, esa beca, ¿no?,
realmente hasta dónde modifica la percepción del interno en la unidad médica. Yo la valoraría, pondría en valoración ese aspecto y conocer un poco más la experiencia de Costa Rica. Porque ¿qué pasaba antes? La beca, nos decía la doctora Sancho, sí fue vigente hasta un determinado año. Ustedes tienen una idea muy clara de antes con beca y ahora sin beca. ¿Cómo modificó? ¿Qué pasó? ¿Mejoró? ¿Empeoró? ¿Gustó? ¿No gustó? ¿Resolvió? ¿No resolvió? Creo que esto es algo que tenemos que trabajar y analizar un poco más. Y el tercer punto, que definitivamente yo incorporaría desde la perspectiva que hemos venido dándole a este trabajo de los derechos humanos, es simple y sencillamente preguntarle a los pacientes si autorizan o no autorizan que los internos participen o no en su atención médica. Si los pasantes y si los residentes deben o no participar en su atención médica. A mí me resulta difícil entender cómo es que ahora les preguntan, nos piden hasta consentimiento informado para que contesten un cuestionario, estudiantes, pacientes, y no nos piden que haya un consentimiento informado, ¿no? Para poder hacer exploración física o para poder hacer intervenciones en esos pacientes. Ahí es en donde yo digo que de alguna manera tenemos un gran hueco en lo que es la ética docente asistencial y que tenemos que trabajarla muy fuerte. Empezaríamos, como en Costa Rica, a proponer, ¿no?, que los pacientes autorizaran, así como tienen que autorizar, ¿no?, su participación en investigación, o como tienen que autorizar intervenciones terapéuticas o diagnósticas, pues hay que preguntarles que si autorizan que los estudiantes intervengan en su proceso de atención. Esos serían 3 puntos que me parece que podríamos empezar a trabajar para ir concretando una política del internado hacia adelante. Gracias, ¿no? Sí, muchas gracias, Domingo. Y bueno, pues igual valdría la pena escuchar en este momento justamente a nuestros compañeros de la Universidad de Ciencias Médicas en Costa Rica, porque pues hay algunos puntos en los cuales ellos ya han avanzado, o por lo menos ya lo tienen desde el origen puesto como estrategias, ¿no? O sea, esta circunstancia que comenta Domingo acerca de un consentimiento del paciente no es una cuestión menor, al contrario, es una cuestión que tiene un alto sentido ético en términos del proceso de atención. Y de ahí en adelante justamente muchas de las acciones. Les voy a dar la palabra, no sé si la doctora Hilda o el doctor Coto quieran comentar esto, y ya después vamos a empezar a abrir. Ya tenemos por ahí una mano levantada del doctor Picasso. Adelante. Bueno, muchas gracias. Como dice el doctor Domingo, nosotros antes de antes del 2015, todos nuestros internos recibían una beca de la Caja Costarricense de Seguro Social. Y las quejas que uno oía de los estudiantes en aquella época eran mayores de las que hay actualmente. Ahora que no tienen beca, por ejemplo, los estudiantes, las guardias, las llamadas guardias, no son de 24 horas, sino que llegan hasta las 10 de la noche. O sea, el estudiante se mantiene en el hospital hasta las 10 de la noche. Anteriormente, el estudiante, y en eso quizás tenga toda la razón el doctor Vázquez, en el sentido de que al tener la beca de la caja, ellos, por ejemplo, entraban a trabajar, a hacer sus guardias en el hospital un sábado y salían un lunes a las 3 de la tarde. Pasaban todo el fin de semana en el hospital haciendo actividades intrahospitalarias. Actualmente ya eso no, ¿verdad? Se cambió el tiempo en donde el estudiante estaba ahí dedicado a las actividades. Sin embargo, nosotros, como usted lo dice, doctor, eso es de vista y de oído, o sea, como un estudio a fondo para ver ese impacto, nosotros no lo hemos realizado. Con
con el examen de admisión sí hemos visto que ha mejorado sustancialmente esa parte, en el sentido de que los estudiantes que aprueban el examen de admisión que hace la caja, y que repito, no lo hace ni ninguna de las universidades nuestras, sino que la caja ha contratado a un ente internacional que es el que lo hace, lo validan con algunos nacionales, pero la nota de pase de aprobación es definida a nivel internacional, y con esa nota de pase es que los estudiantes tienen derecho a adquirir el ingreso a las unidades académicas de la Caja Costarricense de Seguro Social. Y también tenemos el consentimiento informado del paciente, que como les digo, en este momento ya está incorporado ese consentimiento informado al expediente digital del paciente, y el paciente tiene todo su derecho de decir si sí o si no puede ser atendido por algún estudiante para las actividades que el estudiante requiere. Porque el estudiante, aunque el paciente dé su consentimiento informado, no es para hacer todo lo que haría un médico general con un paciente, ¿verdad? Tiene que estar supervisado en primer lugar, y en segundo lugar hay actividades que el estudiante tiene prohibidas por normativa de la Caja Costarricense de Seguro Social, y en eso sí los profesores y los servicios hospitalarios saben qué es lo que el estudiante puede hacer y qué es lo que el estudiante no puede hacer con el paciente, porque si no, eso conlleva mucha demanda económica que la tiene que responder la Caja Costarricense de Seguro Social, al permitirle al estudiante hacer cosas que no debió de haber estado haciendo porque él todavía no es médico. Entonces, sí hay, la Caja en eso sí se protege mucho, y lógicamente los médicos propios de la Caja Costarricense están siempre supervisando que el estudiante no haga más allá de lo que le corresponde con el paciente, ¿verdad? Intervenciones quirúrgicas, la atención de partos tiene que ser con un sinnúmero de medidas de protección para el paciente, la atención de los niños también, etcétera. Sí hay toda una normativa que la Caja ha venido desarrollando, que es así, normas para que los estudiantes estén a nivel de la Caja Costarricense de Seguro Social, más toda la normativa de los derechos de los pacientes que los estudiantes tienen que cumplir. Caso contrario, el estudiante no se le permite el ingreso a ningún servicio de la Caja Costarricense de Seguro Social. Eso quizás se da en mucho por lo que nosotros tenemos, que es un sistema único, ¿verdad? Los derechos de los pacientes se mantienen en cualquier lugar que vaya el paciente a pedir atención médica, ya sea en consulta externa o ya sea en servicios de internamiento o en servicios de urgencias. Los derechos de los pacientes sí se tienen que respetar. Y los pacientes, lógicamente, existe una serie de auditorías aquí en la Caja, en donde los pacientes pueden quejarse de la atención que les están dando tanto el médico o si hay un estudiante involucrado también. Gracias. Muchas gracias, doctora, le agradezco mucho. Ahorita le vamos a dar la palabra al doctor Rafael Picasso. Nada más quiero, para ir adelantando algunas cosas y para que lo anoten por ahí. Hay algunos comentarios y preguntas para que lo puedan tener por ahí. Dice María Moya en Facebook, nos menciona pregunta si se han realizado propuestas ante la COMAEM y ante otras instancias para que se regulen las condiciones de los estudiantes, mínimo en los horarios de sus jornadas de trabajo. Y otra pregunta dice que si en México hubo diferencias significativas entre las instituciones en las que los internos realizan sus estadías. Otro comentario de Catalina Ortega dice, interesante saber las diferencias de las instituciones, pero en algunas la enseñanza hacia los internos es bastante decadente.
Muy bien, ok, dejamos esas preguntas y comentarios y pasamos, tenemos dos manos, el doctor Rafael Picasso Figueroa y después al doctor Aurelio Molina. Gracias, doctor Picasso, adelante. Gracias a usted, doctor Mauricio. Buenas tardes o días a todas y todos. Soy Rafael Picasso Figueroa, soy profesor de tiempo completo de la Facultad de Medicina en Ciudad Mendoza de la Universidad Veracruzana y soy coordinador regional en la región Orizaba, Córdoba, de la misma Universidad Veracruzana de especialidades médicas. Mi comentario va en relación a los 3 puntos que propone y bien propone el doctor Domingo Vázquez. Sin embargo, hay algunas situaciones que tenemos que considerar para poderlos aplicar de manera ideal. Una es la legislación en salud que tenemos en México, partiendo además de que es un sistema de salud fragmentado, como también bien dijo el doctor Domingo, muy fragmentado, ¿sí? Que nos bloquea algunas de estas acciones del órgano rector, que es la propia Secretaría de Salud. Pero bueno, considerando, por ejemplo, el tema del examen de admisión que hacen en Costa Rica, que me parece una situación bastante ideal, aquí en México pues no existe. Pero sí tenemos en las facultades de medicina, tenemos cautivos a los estudiantes que van a ser internados de pregrado, sí, que van a ir al internado de pregrado. Esa parte que los tenemos cautivos durante 4 años y medio aproximadamente, es lo que nos permitiría hacer esa selección, ¿sí? Quizás ahí debemos de impactar antes de poder cambiar la legislación para que se hiciera un examen de admisión hacia las instituciones de salud y cada una hiciera un examen de admisión o se hiciera un examen como el de los aspirantes a residencias médicas, como el del ENAR. Nosotros antes podemos hacer algo, no tendríamos que esperar esa situación y quizás está ahí en las facultades de medicina en primero mejorar por supuesto la calidad de la educación que damos en las aulas y después ser un poco más estrictos, hacer más filtro para que cuando nuestros estudiantes vayan al internado de pregrado vayan con esas competencias clínicas, con esas competencias que debería de tener cualquier médico interno de pregrado en cualquier institución de salud en el país. Y por otro lado, también que estén informados de toda la normatividad, de todos los reglamentos, de toda la situación a la que se van a enfrentar para que no sean vulnerados. Les decía yo hace rato a mis alumnos, que por cierto me permití invitarlos a esta plática, y veo algunos por aquí, les decía yo, ustedes deben de ir al internado lo mejor informados posibles en cuanto a sus derechos, ¿sí? Desgraciadamente los desconocen o no los hacemos partícipes de ellos y es donde se ven vulnerados y donde se ven afectados. Por otro lado, en cuanto al consentimiento informado que se maneja para que los pacientes puedan ser atendidos o donde haya participación de los estudiantes, tanto de pregrado como el internado médico como de posgrado, sí se puede. Yo fui, antes de ser profesor de tiempo completo, fue directivo de la Secretaría de Salud aquí en el estado de Veracruz y del Instituto Mexicano del Seguro Social, y en uno de los hospitales donde fui director, en el Hospital Regional de Río Blanco, implementamos en el consentimiento informado de ingreso, ¿sí? Agregamos una leyenda donde el paciente autorizaba ser atendido en algunos procedimientos por personal estudiante, por personal becario, por personal en formación. ¿Qué nos pasó? Que desgraciadamente muchas veces los pacientes no entienden esa parte, ¿sí? Ellos firman porque les dicen firme aquí, no hacemos énfasis en la importancia que tiene el consentimiento informado. Muchas veces quien recaba la firma del consentimiento informado son nuestros propios estudiantes, los internos de pregrado, y ahí es donde se pierde esa oportunidad de que el paciente haga conciencia, esté bien informado, consentimiento informado de qué es lo que está autorizando, ¿sí? Pero de que se pueden hacer algunas cosas, por supuesto que se pueden hacer algunas cosas, siempre y cuando haya voluntad de ambas partes, tanto de la institución
académica, las universidades, como de las instituciones de salud. Se pueden lograr algunos consensos, algunos acuerdos, sin necesidad de tener que modificar la normatividad y la legislación. Ese sería mi comentario. Muchas gracias y saludos a todas y todos. Gracias al doctor Picasso. Vamos a pasar ahora con Aurelio Molina, le vamos a dar la palabra para después también que vayamos ya a ir cerrando e ir concluyendo esta mesa. Adelante, por favor. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Aurelio Molina, soy de Recife, Pernambuco, Brasil. Yo soy coordenador del curso médico de la Universidad Estadual de Pernambuco, de la Facultad de Ciencias Médicas de acá. Yo voy a hablar en portuñol. Yo acostumbro dizer um chiste, eu sou a pessoa que habla o melhor portunhol do mundo, pero é portunhol e não espanhol. Espero que todos me entendam. A primeira coisa é dizer que sim, muito rica, congratulações a todos, muito rica, oportuna e pertinente a reunião e o assunto. Estamos acá vivendo uma experiência nova, começamos agora. Ahora acá nuestro internado será de 3 años, 50% de teoría y 50% de práctica. Me parece hasta ahora que tem sido un suceso, a pesar de algunas dificultades, alguna adaptación necesaria, pero todos que participan están concordando que está siendo una oportunidad única, que quem sabe, oxalá seja uma experiência que podemos nós outros compartilhar em um ano e dizer, sim, é um bom caminho, podemos pensar acerca. Mas isto é uma outra discussão. Para mim, o problema é o exemplo. Me parece que há um problema grave em nossa arte, e que se agrava a cada ano. Temos que, como a profissão que a arte que é a mais humana, ou deveria ser a mais humana, o que ocorre é exatamente o contrário. Nós necessitamos urgente cambiar e nos volver ao passado e volver a tratar a ser gente cuidando de gente e não gente cuidando de coisa ou como está atualmente, coisa cuidando de coisa. É importante termos a clareza que nós outros estamos, nos quedamos ou deixamos, permitimos que nós tornássemos coisa por esta sociedade que valoriza a produção, a produção, a produção, a produção. Creio que se cambiarmos, devolvermos a ser gente cuidando de gente, seremos mais éticos, mais humanos e um bom exemplo para nós outros, para nossos estudantes. Também creio, como parte da solução, um pouco dura, mas me parece que a tolerância tem que ser zero contra os agravos, contra os números que o Dr. Domingo ha compartilhado com nós outros. Isto não é possível, não é possível não quedarmos indignados. Isto em século XXI, isto não cabe. Não cabe para nós outros médicos, não cabe. Professores, exemplos, tutores, não, é inaceitável. Acá, em Brasil, o problema me parece gravíssimo, não somente em nossas escolas médicas, mas com todos os colegas. Não tenho medo de dizer que hoje, acá em Brasília, 1% de nossos colegas se volveram, se tornaram monstros
o bandidos. Es muy duro reconocer esto, pero es realidad, es realidad. Y nosotros tenemos que tener una posición más fuerte. No es posible, no lo sé qué se pasa en México, no sé qué se pasa en Costa Rica, que son países que yo admiro mucho, pero acá en los grandes hospitales, en las principales ciudades del país, para usted ser parte del grupo, usted necesita atingir metas. Precisa pedir tantos y tantos exames, hacer tantas y tantas cirugías, hacer tantas y tantas internaciones en cuidados intensivos. Esto no es posible. No es posible que nosotros no hacemos nada. Ha llegado la hora. Tenemos que ser francos, duros, con coragem e enfrentar, porque a coisa só se cambia pior e pior. Pero eu creio que nós necessitamos da sociedade. Solo nós, médicos que têm pouco mais de consciência, pouco mais de coragem, tá? Não creio que conseguiremos ganhar essa luta. Necessitamos ir para a sociedade, pedir para outros segmentos da sociedade que nos ajudem a enfrentar o que se passa hoje em nossa arte e, portanto, em nossas escolas. Mais uma vez, congratulações. Estou muito feliz de estar aqui. Tá? Muito rico e muito importante e muito pertinente. Gracias. Muchas gracias. Perdón, muchas gracias al doctor Molina, al doctor Picasso. También voy a leer algunos de los comentarios que tenemos por aquí. De Víctor menciona, completamente de acuerdo, hacerles conocer y valer sus derechos. Lástima que solo eso conocen y es lo único que tienen en cuenta, pero no se les orienta sobre responsabilidades y obligaciones. Hay otro comentario de Margarita Cuevas, dice, enfermeras han enseñado a residentes muchas veces desde cómo tratar al paciente, técnicas, entre otras cosas. Como personal de salud he visto la cooperación hacia médicos y realmente es muy comprensible esta parte y además nosotros como parte del Observatorio de Educación Médica y Derechos Humanos tenemos la visión completa de todo lo que es el equipo de salud, a todo el personal de salud. O sea, si bien es cierto que se enfatiza sobre o se puntualiza sobre las circunstancias que tienen que ver en el proceso formativo médico, sabemos justamente que son a veces problemáticas comunes o circunstancias que se resuelven o se agudizan justamente en esta condición de determinación amplia de las cosas. Desafortunadamente, pues los tiempos se empiezan a acabar, entonces, antes de que pasemos ya a la conclusión del evento, yo lo que quisiera es pasarles la palabra a nuestros invitados, a nuestros responsables de la mesa, para que pudieran hacer una conclusión no concluyente de un tema que es emergente, que es urgente atenderlo y que necesitamos mantener abierto justamente porque ese es un espacio que podría generar en fechas próximas mejores o calidad más redituable para la salud. Pasamos con la doctora Hilda Sancho. Si nos puede dar su conclusión, doctora, le agradecería mucho. Bueno, muchas gracias de nuevo. Yo siento que este proyecto de investigación nos ha dejado, como dicen, una serie de aspectos que definitivamente hay que trabajar. Si bien, como se dice, Costa Rica tiene algunos detalles, llamémoslo así, en los que ya ha venido trabajando, lo cierto del caso es que todavía nos falta mucho que hacer, ¿no? Uno ve con los resultados que en la parte de la relación alumno-docente, esa supervisión que se debe de hacer a nivel de los hospitales, hay que mejorarla sustancialmente, ¿no? Hay que ver con los docentes que están a cargo de la formación
final de estos estudiantes, que asuman más la responsabilidad que ellos tienen como docentes y que traten de equilibrarla con su responsabilidad con el hospital, porque es ese híbrido que tenemos nosotros en donde se es docente, pero a la vez se es el especialista del hospital. Tenemos que seguir trabajando definitivamente en aspectos como lo estaba señalando aquí en el consentimiento informado, porque sí, es claro que a veces los pacientes firman el consentimiento informado sin estar tan informados, ¿no? Y definitivamente hay que trabajar muchísimo más en los derechos y responsabilidades de los estudiantes. Se debe de, ya en algún momento uno piensa de que la relación entre los hospitales nuestros y las diversas universidades que formamos estudiantes, recurso humano en salud, el médico, debe de haber una relación más estrecha en donde el espacio de la academia sea un espacio que se integre al hospital, porque en este momento pareciera que la academia está adosada al hospital, pero que no es parte fundamental del hospital. Entonces, en eso hay que hacer todavía muchísimo más trabajo. Creo que la investigación que hicimos en conjunto con el doctor Domingo Vázquez nos dio una serie de insumos para seguir trabajando en el tema y poder mejorar y retomar esa formación que requieren los médicos actualmente. Muchísimas gracias por la invitación a participar en este importante seminario. Muchas gracias, doctora. Le agradecemos a usted. Estamos muy agradecidos con su participación. El doctor Moisés Coto, si nos quisiera dar sus palabras de conclusión. Claro, muchísimas gracias primero que nada por la invitación al seminario, al doctor Vázquez también por el trabajo que hicimos en conjunto entre Costa Rica y México. Sin duda lo que es la parte de investigación siempre deja un sabor dulce, y en cuanto a lo aprendido y en cuanto a lo que se puede hacer de más. Entonces todo lo que ustedes nos dijeron, los comentarios que nos dijeron y lo que salió de acá mismo y lo que nos salió a nosotros de poder ampliar estas investigaciones, es lo que continúa, es lo que tenemos que seguir trabajando, como decía la doctora Sancho. Entonces ampliarnos en cada uno de esos indicadores, ahora irnos metiendo en cada uno de esos indicadores en los que hubieron más diferencias, en ver esos detalles de las diferencias y demás, y para poder seguir enriqueciendo este tema de los internados y de los derechos en los internados. ¿Verdad? Sí, muchas gracias al doctor Moisés Coto. Le damos la palabra al doctor Domingo Vázquez Martínez. Por favor, Domingo, gracias. Gracias, Mauricio. Pues yo no quisiera reiterar ya o repetir muchos de las conclusiones o de los puntos a los que hemos llegado. Como cualquier proyecto de investigación, este proyecto ha sido uno en donde muchas veces, donde terminamos con más preguntas que respuestas, ¿no? Y esa es la investigación precisamente. Ese es el proceso que nos va a permitir mejorar cada vez más la formación de nuestro personal de salud y en particular la formación de médicos. Es un proyecto que queda abierto, está abierto. Por ahí había una pregunta sobre los resultados en otras entidades federativas. Y yo les comento que en México sí hay diferencias entre universidades públicas y también hay diferencias entre universidades públicas y privadas. Entonces es un tema que tenemos que trabajar y que analizar mucho. Esperamos que este trabajo pronto esté publicado. En cuanto esté publicado se los haremos llegar con mucho gusto. Hacemos una invitación a quien se quiera sumar a este proyecto que se sume, que serán muy bienvenidos. Agradecer a la doctora Hilda y al doctor Coto su participación
y al seminario internacional, a quienes lo han coordinado, lo han llevado adelante, el abrir este espacio, que es un espacio que definitivamente en lo personal me ha enriquecido mucho y nos ha dado la oportunidad de intercambiar algunas de nuestras ideas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, y ahora como parte también del agradecimiento que nosotros tenemos para con ustedes, les quiero comentar que vamos a pasar ahorita a la presentación de la próxima sesión, pero antes de eso quiero hacer entrega, ahorita la entrega simbólica y virtual, ya le estaremos haciendo llegar la constancia a todos nuestros invitados. Utilizo esta como marco para la que van a estar recibiendo. Dice así: Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Departamento de Salud Pública, Instituto Regional de Investigaciones en Salud Pública, Seminario Internacional de Salud Pública, otorgan la presente constancia a Hilda María Sancho Ugalde y así a todos nuestros invitados por su valiosa participación como ponente en el simposio El internado médico desde el enfoque de salud basado en derechos humanos, los casos de Costa Rica y México, en el marco del Seminario Internacional de Salud Pública, organizado por investigadores y cuerpos académicos de las universidades de Brasil, Colombia y México, de 10 a 12 horas en línea, transmitido a través de Facebook. Firman la doctora Gabriela Macedo Ojeda, jefa del Departamento de Salud Pública, y el doctor Noé Alfaro, que es nuestro coordinador de este seminario. Y bueno, pues no me resta otra cosa más que agradecer a todos su participación. Y ahora, gracias a nuestros ponentes nuevamente, ahora vamos a pasar a un siguiente momento, que es con el doctor Héctor Alfonso Gómez Rodríguez, del CUCS de la Universidad de Guadalajara, quien nos hará la presentación del próximo evento. ¿Sí está conectado el doctor Alfonso? Gaby. No sé, lo estoy buscando, Ezequiel, pero me parece que no está por ahí. Bueno, doctor Noé, ¿quiere invitarlos o...? Perdón. Está el doctor César gustan, Ricardo, si no, o la doctora Gaby Carrillo. Creo que no alcanzó a conectarse el doctor, pero si gustan, les puedo hacer la invitación a nuestra próxima ponencia, que será dentro de 15 días, el día lunes 11 de octubre, a las 10 horas, tiempo de México, y presentará la ponencia Fake News en épocas de pandemia, y será la doctora Gabriela Gómez Rodríguez, quien es profesora de la Universidad de Guadalajara del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, quien estará con nosotros tomando o dándonos esta plática de fake news en épocas de pandemia. Entonces, los esperamos con mucho gusto dentro de 15 días, lunes 11 de octubre, y esperamos pues que también podamos estar aquí todos reunidos en este seminario internacional. Muchísimas gracias a todos y que la pasen muy, muy bien.